Saludos y bendiciones, amados hermanos. Les habla el pastor Samuel González Gotay, pastor en la Iglesia de Dios Pentecostal en Pagán Río Piedras. Hoy, jueves 17 de febrero del 2022, estamos llevando a cabo desde el lugar de adoración nuestra lección bíblica. Así que para todos ustedes, nuestros saludos y bendiciones. En esta hora damos gracias al Señor por esta oportunidad. Amén. Queremos invitarles a todos ustedes a que se comuniquen a través de las redes sociales. Amén. Nos indique su petición de oración. Amén. Y estaremos orando por usted. Alabado sea el nombre del Señor. Así que damos gracias al Señor por esta bendición. Hemos iniciado estos estudios bíblicos, como la lección bíblica los jueves, de manera presencial. Así que los hermanos poco a poco se van integrando a esta actividad, amén, que es parte del programa de la iglesia. Amén. Me acompaña en esta noche mi esposa Ibeliz, amén, y me está ayudando en el control de la transmisión. Así que gracias al Señor por ello. Gloria al nombre del Señor. Compartimos la palabra del Señor, amén. Vamos a compartir la palabra en el libro de los Hechos, capítulo 9, versículos 32 al 35. Libro de los Hechos, capítulo 9, versículos 32 al 35. Compartimos esta palabra, amén, como una de las doctrinas fundamentales de la iglesia, que es la sanidad divina, la sanidad en Jesús, amén. Y vamos a hablar también de una de las actividades que el Señor Jesús encomendó a la iglesia, y es la visitación, el visitar. Gloria al nombre del Señor. Así que, usando como base el libro de los Hechos, capítulo 9, versículos 32 al 35, vamos a compartir sobre la sanidad divina, vamos a compartir sobre las experiencias de visitar a los hermanos. Amén. Así que leemos la palabra del Señor para la gloria del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida, y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó, y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Padre, te damos gracias por esta palabra que vamos a compartir. Esta palabra sea de edificación para todos nosotros y para la iglesia que nos sigue a través de las redes sociales. Así lo creímos y te damos gracias en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Gloria al nombre del Señor. Amén. Qué bueno poder compartir la palabra del Señor. Aleluya. Vamos a hablar en esta hora bajo el tema sanidad divina. Jesucristo te sana. Amén. Y igualmente vamos a hablar de una de las actividades que realiza la iglesia, y es la visitación, el visitar enfermos. Amén. El Señor es nuestro sanador. Amén. Si tenemos alguna de las doctrinas básicas fundamentales de la iglesia muy claras, es que Jesucristo sana. Gloria al nombre del Señor. Vamos a ver a través de esta experiencia de Pedro, de uno de los apóstoles, cómo se practicaba en la iglesia, entre los creyentes, el visitar a los enfermos. ¿Por qué visitar a los enfermos? Por supuesto, no es para compadecerse de ellos, sino para impartir una oración de fe, creyendo en el Dios Todopoderoso al cual nosotros le servimos. El libro de Éxodo, capítulo 15, versículo 26, dice la palabra, hablando Moisés al pueblo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. El Señor, amén, establece desde el libro
amén, desde el Antiguo Testamento, desde el Éxodo, le habla a su pueblo y le dice: yo soy Jehová tu sanador. Le dice: no te voy a enviar ni vas a padecer ninguna de las enfermedades que sufrieron los egipcios. Hoy tenemos que decir que la humanidad tiene sobre su cuerpo el padecimiento de distintas enfermedades por diversas razones, muchas de ellas debido a la herencia de los padres, otras debido a la contaminación, otras por algún accidente, otras por algún padecimiento que obtuvieron por alguna actividad en el trabajo. No importa la fuente de donde haya procedido esa enfermedad, la humanidad vive, amén, con el padecimiento de diversas enfermedades. Nadie quiere tener en su cuerpo el padecimiento de una enfermedad. Oiga, la iglesia, los creyentes, estamos en medio de la sociedad, somos parte del mundo, amén, y también estamos expuestos a diversas enfermedades. ¿Cuántos de nosotros tenemos familiares que tienen ahora mismo alguna enfermedad catastrófica? Están padeciendo alguna enfermedad ellos mismos. Son diversas enfermedades. Si hacemos una encuesta, si le decimos a los hermanos: indíqueme usted cuál es su enfermedad, cuál es su padecimiento, qué le duele a usted, la lista podría ser interminable. Todos dirían: yo tengo tantas condiciones. Pero qué bueno cuando tenemos una palabra que nos lleva a acudir a Jesucristo. Qué bueno cuando tenemos una palabra que nos lleva a colocar nuestra fe en acción en lo que hemos recibido de parte del Señor. La palabra nos indica que el Señor Jehová es nuestro sanador. Nosotros creemos en la sanidad divina, creemos en la oración de fe por los enfermos, lo practicamos en todas nuestras reuniones, lo practicamos de manera individual, pero no debemos olvidar que como creyentes la iglesia también practicaba el visitar a los hermanos, el visitar a los enfermos. Esa actividad no podemos, amén, dejarla encomendada a ciertas personas únicamente. Esa experiencia de servir visitando los hermanos y visitando los enfermos es una experiencia para todo creyente. Números capítulo 21, versículos del 5 al 9, habla de una experiencia en el Antiguo Testamento, de una experiencia de sanidad. En un momento dado dice la Biblia que el pueblo habló contra Dios y contra Moisés y se quejaron. Le dijeron a Moisés y a Dios: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes, serpientes venenosas que mordían al pueblo. Dice la Biblia: y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Ve usted que desde el Antiguo Testamento hay un proceso de intercesión por el pueblo, por aquellos que están en algún padecimiento. Aquí Moisés oró por el pueblo y el Señor Jehová le dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Mire el escenario. El pueblo se estaba quejando contra Dios y contra sus líderes. Esta enseñanza es para nosotros también. Hay pueblo de Dios que se queja contra Dios, se queja contra sus líderes, y entre ellos
En medio de ese comentario surgen en ellos padecimientos. Llegan a sus vidas serpientes venenosas a morderles, a hacerles daños, a hacerle morir espiritualmente. Aquella experiencia en el desierto, dice la Biblia que Moisés oró y Dios le dijo: vas a hacer una figura de una serpiente ardiente, una serpiente como las que le mordían a ellos, y la vas a colocar en un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a esa escultura de serpiente iría a pasar de un padecimiento de dolor, de sufrimiento, a un proceso de sanidad. Iba a recibir sanidad. Oiga, y dice la Biblia: y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, esa persona miraba a la serpiente de bronce y vivía. Tenía que levantar su mirada hacia la serpiente de bronce para recibir sanidad en su cuerpo. Dice la Biblia en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 3, versículos 14 al 16: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El mismo Jesús, Dios bendiga a los hermanos, amén. El mismo Jesús, amén, en el Evangelio según San Juan, recoge la experiencia de Moisés en el desierto. Dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que todo aquel que en él cree y mire a Jesucristo tenga sanidad, tenga salvación. Oiga, dice el versículo 16, que es un versículo que regularmente conocemos: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En el Antiguo Testamento, las personas que eran mordidas por las serpientes venenosas tenían que mirar esa serpiente de bronce que se levantó para recibir sanidad, para vivir. Hoy le decimos a usted que está enfermo, a usted que está casi muerto, a usted que está muerto en delitos y pecados: mire a Cristo. Jesucristo te sana, Jesucristo te salva. La misión de la iglesia es precisamente compartir un mensaje de salvación, pero un evangelio completo, un evangelio en el cual recibimos salvación, pero también tenemos un Dios que sana. Gloria al nombre del Señor. El mismo Jesucristo, cuando comisionó a los apóstoles, la misión de los apóstoles la recoge Mateo capítulo 10, versículos 7 y 8, cuando el mismo Jesucristo le dice a los apóstoles: y yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Oiga, los apóstoles, los que estaban bajo el cuidado del Maestro, aprendiendo, amén, de Jesucristo, Jesucristo les dijo: ustedes tienen que salir. La iglesia tiene que salir. La iglesia, que no nos referimos a iglesia por las estructuras, por las instalaciones físicas. Nosotros los creyentes somos iglesia. Todos nosotros somos iglesia del Señor. Y como iglesia del Señor tenemos que también ir.
desplazarnos, amén, desplazarnos, movernos hacia donde está la necesidad, amén. Decía Jesucristo a los apóstoles: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Oiga, qué bueno cuando podemos salir, qué bueno cuando podemos movernos, amén, y decirle a aquellos que están en necesidad: hay un Cristo que te ama, hay un Cristo que quiere salvarte, pero hay un Cristo que te quiere sanar. Oiga, si preguntamos en esta hora cuántos quieren recibir sanidad, todos tenemos que levantar la mano. Gloria al nombre del Señor. Las personas, precisamente aquí en Puerto Rico, buscan la forma de tener la cubierta de algún plan médico, y muchas veces buscan referencias de buenos médicos para atender su condición. Qué bueno cuando la iglesia puede proclamar que hay un Cristo vivo que quiere sanar, que hay un Cristo vivo que quiere llegar hasta donde está la necesidad para hacer un milagro. Gloria al nombre del Señor. ¿Bien? En esta hora queremos saludar a todos los hermanos nuevamente que nos siguen a través de las redes sociales, no solamente los hermanos que están aquí en el lugar de adoración, sino los que nos siguen a través de las redes sociales, y luego, amén, aquellos que van a recibir esta palabra. Amén. Saludamos a Luz Milagros Soto, amén, a Ani Batista, a Sara Rachel Sepúlveda, a Reinaldo Suárez, a Dialma, gloria al nombre del Señor, a Yajaira Villegas, alabado sea el nombre del Señor. Amén. Saludamos de manera especial también a José Rodríguez y oramos por Sofía, su hija. Gloria al nombre del Señor. Amén. Qué bueno, hermano, cuando los apóstoles llegaron a practicar lo que Jesucristo le dijo. No solamente los apóstoles, la visión de los creyentes. Cuando Jesucristo le habla a los discípulos en Marcos capítulo 16, versículos 17 y 18, Jesucristo les dice: y estas señales seguirán a los que creen. Estas señales seguirán a los que creen. A usted que nos sigue a través de las redes sociales y cree en Jesucristo, esta palabra es para usted. Esta palabra es para nosotros que creemos en Jesucristo, nuestro Salvador. Dice Jesús en Marcos 16, versículos 17 y 18: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Oiga, esa palabra es para nosotros. Hay muchos enfermos a los cuales nosotros podemos llegar. Hay otros enfermos a los cuales no podemos llegar y oramos por ellos. La Biblia nos habla de un hombre, Cornelio, que acudió, amén, donde Jesucristo, y él fue donde Jesús para pedirle oración por un siervo suyo que estaba enfermo. Oiga, así acuden personas a las distintas congregaciones para pedir oración por algún familiar. Nosotros recibimos peticiones de oración a través de las redes sociales por distintos familiares, por distintas situaciones. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Y oramos por ellos. ¿Cuál es la oración que llega ante la presencia del Señor? La oración de fe. La oración de fe. No tiene que estar presente el enfermo. Lo que debe estar presente, amén, es una fe en Jesucristo, en el sanador. Aquel hombre, Cornelio,
le dijo a Jesucristo: solamente di la palabra y mi siervo sanará. Nosotros hacemos oración por los enfermos, no una oración automática, no una oración rutinaria, no para salir del paso, sino para dar cumplimiento a lo que Jesucristo espera de nosotros, la iglesia. La pregunta que podemos hacernos: ¿y quiénes van a ir a orar por los enfermos? Los líderes de la iglesia, el pastor, el evangelista, la misionera. ¿Quiénes deben orar por los enfermos? Usted puede orar por los enfermos. Usted que cree en Jesucristo, que le ha recibido como su Salvador, usted que está cubierto por las promesas del Señor, usted tiene el visto bueno de parte del Señor para que ore por los enfermos. Oiga, creyendo que el Dios Todopoderoso es nuestro sanador. Dice la Biblia, hablando Jesucristo, en Mateo capítulo 25, versículo 36: estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Oye, hermano, a nosotros nos gusta llegar al lugar de adoración, a nosotros nos gusta compartir con los hermanos y disfrutar de las distintas participaciones que suceden aquí en el lugar de adoración, del devocional, de ofrendar, amén, de saludar a los hermanos. Disfrutamos también de las actividades de la iglesia, cuando se hacen actividades en reconocimiento a los padres, madres, acción de gracias, actividades de Navidad. Disfrutamos también visitar a los hermanos en Navidades, en lo que llamamos matutinos. Gloria al nombre del Señor. Amén. Disfrutamos el ir de paseo en una gira de la iglesia. Pero también debemos tener presente que el Señor espera que nosotros como iglesia llevemos a cabo esta actividad. Él dice, como iglesia tenemos que movernos hacia donde está el enfermo, hacia donde está el necesitado. Tenemos que ir, porque usted representa las manos de Jesucristo. Usted representa los pies del Maestro. Sus labios y la palabra que usted imparta de fe representa la palabra poderosa que trae fe a la vida del hombre, y la oración que usted puede hacer, amén, por algún necesitado, mueve la mano de Dios para hacer un milagro de sanidad o de salvación. Jesucristo recoge en Mateo 25, versículo 36: estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis. ¿Dónde están los enfermos en Puerto Rico o en su comunidad? Mire, hay enfermos en todo lugar. Hay enfermos en el gobierno, en el Capitolio hay enfermos, en la fortaleza hay enfermos, ¿sí? En la legislatura hay enfermos, en Washington, en el Capitolio hay enfermos, aquí en Puerto Rico hay enfermos en todo lugar. En cada hogar posiblemente usted pueda identificar una persona que esté enferma. No solamente los que están en los hospitales, los que están en algún centro de cuidado, amén. Hay enfermos en todo lugar. Hay gente enferma guiando en las carreteras, amén. Hay muchos ciegos guiando en Puerto Rico también, amén. Pero el Señor dice en la palabra: estuve enfermo y me visitaste. En esta pandemia estamos limitados por las restricciones que nos han impuesto, amén, las distintas ordenanzas, igualmente por un temor generalizado, muchas veces que hasta no nos queremos acercar a nuestra imagen cuando la vemos en el espejo y le decimos: despégate que está muy cerca, y somos nosotros mismos que nos estamos reflejando en el espejo,
Amén. A veces no queremos hasta nuestra sombra muy cerca. Pero esta palabra no hace un paréntesis. Esta palabra debe y tiene que tener cumplimiento a través de todas las generaciones. Oiga, en medio de la pandemia tenemos que buscar la forma de llegar al enfermo. Es triste, hermano, que hoy, por las restricciones de los hospitales, llega un familiar enfermo y los familiares no pueden visitarle. Oiga, no pueden visitarles al hogar de cuidado, no pueden visitarle en la cárcel. Son ordenanzas del gobierno. ¿Y qué vamos a hacer nosotros como iglesia? Cuando no podemos llegar con nuestros pasos, tenemos que interceder de alguna forma. Pero cuando no tenemos limitaciones, tenemos que buscar la forma de llegar. Porque el Señor espera que nosotros como iglesia lleguemos hasta donde está el enfermo. ¿Y cómo sabemos dónde está el enfermo? Mire, a veces nos enteramos porque el enfermo se comunica por algún familiar, pero dentro de los dones que tiene la iglesia, amén. Oiga, no espere que haya un don de sospecha, sino que usted, si está enfermo, comuníquese. Oiga, eso es lo que dice la Biblia en Santiago capítulo 5, versículos 14 y 15. Dice la Biblia: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos. Mire, ya Santiago estaba hablando de llamar. Yo no sé qué celular tenía Santiago, pero hablaba de llamar. A veces tenemos la excusa: no me pude comunicar. De alguna forma Santiago nos escribe que haya una comunicación con los hermanos. A veces colocamos tantas excusas: se me olvidó, mira que pensé que te lo dije, y tú no lo sabías. Bueno, si no me lo dicen, no me entero. Santiago dice: llame a los ancianos de la iglesia. Ay, que estuve tanto tiempo enfermo y nadie me llamó, nadie me visitó. Pero ¿a quién se lo dijiste? ¿A quién llamaste para notificarle? Oiga, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Oiga, una de las funciones como iglesia es llegar hasta donde está el enfermo. De alguna forma, en esa visitación que estaba haciendo Pedro, según dimos lectura en Hechos capítulo 9, versículos 32 al 35, Pedro, visitando a los hermanos, llegó hasta una región llamada Lida. Y allí, en aquel lugar, en aquella comunidad, encontró a un hermano llamado Eneas, que estaba enfermo. Dice la Biblia que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Hoy podríamos decir nosotros, era una persona que estaba encamada. Dice, hacía 8 años. Lo que aquí no nos dice la Biblia es si antes de la visita de Pedro había ido alguien a orar por él. No sé. No espere usted pasar 8 años con una enfermedad para que alguien llegue a su casa. Llame, comuníquese. Oiga, este hombre, 8 años encamado, paralítico, nos presenta también una situación de unos cuidadores en ese hogar. Alguien que estaba al cuidado de Eneas. No solamente sufre el enfermo, sufre la persona que está cuidando. Por eso nosotros no solamente oramos por los enfermos, oramos por los cuidadores,
porque el cuidado de una persona enferma desgasta, consume no solamente energías físicas, emocionales. Amén. La persona que es el cuidador le cambia su rutina de vida. Por eso es bueno nosotros llegar donde está el enfermo, porque no solamente va a traer bendición al enfermo, va a traer bendición al cuidador. ¿Sabe? El cuidador va a decir: gloria a Dios, que se levantó de la cama. Gloria al nombre del Señor. Amén. Mire, Pedro llegó a aquel lugar y tan pronto llegó, no pidió café. Tan pronto llegó, no le preguntó a la gente aquella: mira, tú tienes algo aquí de comer, que yo vengo con hambre. ¿Cómo vamos a visitar los enfermos? Debemos, ¿verdad?, como iglesia inicialmente, anunciarle a la persona que está bajo el cuidado de un enfermo que le vamos a visitar. Amén. Si es una casa, si es en un hospital, saber cuál es el horario de visitas. Amén. En un hogar igualmente tenemos que acudir, no decir: aquí estoy porque llegué y vengo a orar por el enfermo y no hay quien me detenga. No, tenemos que coordinar la visita. ¿Amén? Que esa visita tiene que ser por corto tiempo. No lleve ropa para quedarse en casa del enfermo. Es llegar y orar por él. ¿Amén? ¿A qué vamos a llegar? A casa del enfermo a decirle palabras que le van a aumentar la fe, no palabras que lo van a llevar a deprimirse en su enfermedad. No vamos a compartir con él y decirle: Dios mío, me da tanta pena contigo porque yo tenía un familiar que tenía una enfermedad como la tuya y duró tan poquito, pero hoy está en los brazos del Señor. Ay, tú te ves bien mal, pero como quiera yo voy a orar por ti. Cuando vamos a orar por un enfermo, debemos compartir palabras de fe, sabiendo que el Señor siempre tiene la última palabra. Amén. Podemos compartir no solamente una oración, cánticos. Amén. Por supuesto, si no podemos hacer la visita, llamarle, enviarle algún mensaje con algún familiar, pero que se entere el enfermo que alguien está orando por él. Eneas recibió la visita de Pedro. Dice la Biblia que Pedro le dijo: Eneas, Jesucristo te sana. Oiga, y esa palabra queremos compartirla con usted que tiene algún familiar enfermo. Usted que ha pasado por la experiencia de estar enfermo, Jesucristo te sana. Hay muchos que pueden testificar sobre la sanidad que han recibido de parte de Jesucristo. Hay muchos que pueden decir: Jesucristo me sanó de esta condición, Jesucristo me sanó de esta otra condición, y tengo un padecimiento hoy, pero creo que Jesucristo sigue siendo mi sanador. Pedro le dijo a Eneas: Jesucristo te sana. Muchas veces, hermanos, queremos hacer un espectáculo cuando estamos con el enfermo y hacer un ritual tan elaborado. Y Jesucristo, para obrar, no requiere de muchas palabras, sino lo que requiere es de un corazón contrito y humillado, de una acción de fe, como lo hizo la mujer que tenía el flujo de sangre y dijo: si tan solamente tocar el manto del maestro, seré sana. Oiga, aquella mujer no hizo una oración, lo que expuso en su corazón fue una palabra de fe. Aquella mujer no fue a la iglesia, aquella mujer no fue a un culto de un gran evangelista, amén, de un gran proclamador, hacedor de milagros y de maravillas, sino que acudió en fe a los pies de Jesucristo. Así nosotros acudimos en fe ante la presencia del Señor y oramos, creyendo que no es nuestra mano, sino la mano del Señor la que se posa sobre el enfermo para traer sanidad. Pedro le dijo a Eneas: Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Pedro dijo la palabra. Oiga,
vamos nosotros a movernos y a decir la palabra. Nosotros, con nuestras virtudes y defectos, podemos orar, podemos colocar nuestras manos sobre los enfermos. Pedro, en un momento dado, ¿verdad?, en los libros de los Hechos nos habla cuando fue a orar, le dijo a un hombre que estaba allí cojo en el templo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Usted tiene lo más valioso que puede recibir una persona, y es la salvación, la fe en Jesucristo. Amén. Las promesas del Señor, compártalas con otros. Pedro le dijo a aquel hombre: Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Qué fácil. Eso fue lo que Pedro dijo. Dice la Biblia, y enseguida. ¿Usted sabe cuándo es enseguida? Enseguida, rápido. Hermano, esta palabra es una palabra que presenta un milagro, porque una persona encamada hay que moverla, tiene úlceras, no está, los músculos están entumecidos. Somos nosotros que un tiempo sentado nos da calambre y no nos podemos mover, o cuando nos levantamos de la cama y queremos dar un paso, tenemos que esperar que el cuerpo. Este hombre hacía 8 años estaba encamado. Mire, Pedro le dice: Jesucristo te sana, levántate y ponte a trabajar, tienes mucho por delante, empieza con lo que tienes cerca. Enseguida se levantó. Oiga, ese es el poder de la palabra de fe que usted y yo hemos recibido. Dice la Biblia aquí que aquel hombre ya no encamado, aquel hombre que ya se podía mover, y no solamente hacer su cama, sino a testificar de lo que Jesucristo había hecho por medio de aquella palabra que llegó de un hermano que lo fue a visitar. Dice que y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Mire el efecto en cadena que trajo una visita a un enfermo. Una visita a un enfermo provocó que no solamente aquel enfermo recibiera sanidad, sino que aquel enfermo testificara de lo que Jesucristo había hecho. Oiga, los cuidadores definitivamente también estaban testificando. Dirían: ¿y qué hizo? ¿Y cómo se levantó? Pedro lo que le dijo fue: Jesucristo te sana. ¿Y quién es Jesús? Usted y yo sabemos quién es Jesucristo. Usted y yo sabemos quién es nuestro Salvador. Compartamos la palabra de fe con otros. ¿Sabe qué ocurrió? No solamente hubo sanidad, sino que muchos, todos, ¿y sabe quiénes son todos? Todos los que habitaban en Lida y en Sarón, cuando lo vieron, se convirtieron al Señor. Hoy tenemos que decir que hubiesen muchas personas más convertidas al Señor si nosotros, muchos más de nosotros, visitamos enfermos, si muchos más de nosotros oramos por los enfermos. Así que en esta hora finalizamos y te decimos que así como Jesucristo obró en la vida de Eneas, puede obrar en tu vida. Que estás enfermo o algún familiar, tú que eres iglesia, movilízate como Pedro a orar por los enfermos. Obra en fe a orar por algún enfermo, creyendo que no eres tú, es Jesucristo el que sana. Tú eres quien va a orar. Jesucristo es el sanador. Así que nosotros en esta hora oramos al Señor. Saludamos a Naomi Rodríguez, a Mirna, saludamos a la pastora Luz María Díaz, a Cielito. Muchas bendiciones para ti, Lucy, y para toda tu familia. Vamos a orar por Yajaira. Oramos, alabado sea el nombre del Señor, por nuestro hermano Ismael Brito, amén,
oramos por cada petición, oramos por Olga Rivera, oramos por Noemí Viera, oramos por Jaime Viera, por Ramonita, gloria al nombre del Señor, oramos por Leonor Colón, por Jesús Colón, oramos, amén, por cada una de las peticiones de los hermanos. Así que hoy nosotros no vamos a llegar hasta los enfermos, pero esta oración de fe va a llegar. Oramos por Lidia Matos en New York también, amén. Cubrimos en oración a Enrique y a Judith Viruet, amén, allá en Tennessee, gloria al nombre del Señor, los padres de nuestro hermano Enrique, gloria al nombre del Señor. Igualmente a cada una de las familias de nuestros hermanos que están en República Dominicana, también los cubrimos con esta oración por salud. Padre Dios Todopoderoso, adoramos y bendecimos tu nombre. Te damos gracias, Dios mío, por este tiempo en que compartimos tu palabra. Gracias, Dios amado, por cada una de las vidas que en esta hora se conectan a través de las redes sociales. Te presentamos a Damaris Pérez, Dios mío. Te presentamos a cada uno de tus hijos de la iglesia, amén, y de nuestros familiares y de los familiares de tus hijos, Dios amado, aquellos que tienen alguna petición, aquellos que son cuidadores, Señor, que tú obres de manera especial en cada uno de ellos. Señor, así como Pedro oró por Eneas y le dijo una palabra, nosotros también enviamos una palabra de fe para cada uno de ellos y le decimos: Jesucristo te sana, levántate, adórale y exalta su nombre, porque Jesucristo no solamente es tu Salvador, Jesucristo también es tu sanador. Así lo creímos y te damos gracias en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén. Muchas bendiciones para todos ustedes, amados hermanos, igualmente para la iglesia que está aquí en el lugar de adoración. Salud y bendiciones para todos, igualmente para las familias que nos siguen a través de las redes sociales. Para todos ustedes, salud y paz de parte de nuestro Señor Jesucristo. Si usted está cerca del área metropolitana de San Juan, les invitamos para que comparta con nosotros la adoración a Dios. Nos reunimos el domingo a las 10 de la mañana, amén, Iglesia Park Gardens. Estamos en la Marginal 181 frente al centro comercial de Park Gardens. Nos puede buscar a través de las redes sociales como iglesiaparkgardens.org, en Facebook Iglesia Park Gardens y también en la plataforma de YouTube como Iglesia Park Gardens. Dios le bendiga a todos, Dios le guarde, amados hermanos.